Buenas noches para todos, les damos la bienvenida en este momento. Queremos, sin perder el enfoque en este tiempo de lo que tenemos para compartir, tenemos para recibir de parte del cielo. Como todos ya saben, hemos tenido ahí un problema técnico, pero eso no impide ni va a prohibir que lo que hoy el Señor tiene para decirnos, esa voz se pueda soltar. ¿Sí? Así que ni bien esté disponible el material, sabemos que es el Espíritu de Dios el que va a reproducir y va a impartir eso a medida que cada uno de nosotros lo pueda ir viendo, pero obviamente desde este lugar, ¿sí? Desde acá, en este momento de reunión, si bien no nos vas a ver en vivo, pero nosotros sí estamos en este preciso momento y aún desafiados, expectantes, atentos a lo que en esta noche Dios va a seguir hablándonos. Así que queremos orar, queremos entregar este tiempo delante del Padre, queremos convocar al Espíritu Santo de Dios para que sea Él el que nos vuelva a hablar, el que vuelva a abrir este tiempo de enseñanza, de revelación, de palabra delante de cada uno de nosotros. Así que, Padre, queremos en este momento, delante de ti, en medio de esta transmisión, Señor, en esta conexión, que tu Espíritu tome una vez más el gobierno de cada vida, de cada ambiente, de cada casa, de cada lugar, para que realmente lo que vos vas a compartirnos pueda ser activado, pueda ser escrito en cada corazón, pueda traer luz y revelación sobre cada una de nuestras vidas. Es por eso, Señor, que queremos pedirte en esta hora que vos laves nuestros oídos, limpia nuestros oídos, para que podamos escuchar tu palabra. Y de la misma manera, en este momento, limpia nuestros corazones. Limpia una vez más nuestros corazones, que nuestro ser vuelva a ser limpio por las aguas de tu palabra. Y que en este momento, Señor, todo se pueda establecer en una disposición de luz que nos permita, Señor, atrapar en el Espíritu todo lo que vos tenés para impartir. Alineamos todo nuestro ser delante de la persona de tu Espíritu Santo, nos aquietamos, nos enfocamos, nos concentramos y te pedimos, Señor, que aún en medio de lo que hoy vamos a recibir, eso pueda, Señor, ejecutar en nosotros una activación para que cada palabra que vos vas a soltar pueda producir en nosotros el efecto de esa realidad, de esa eternidad, de esa sustancia, de tu potencia que a través de tu Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Establezco, Señor, tu luz, tu revelación, tu verdad, el poder de tus aguas sobre cada casa, sobre cada conexión, sobre cada territorio, sobre cada lugar que este material se va a revisar. Declarando, Señor, que es tu voz, declarando que es tu verdad la que nos hace libre. Esa verdad que viene a impartir libertad, que viene a establecer sanidad, que viene a darnos luz y claridad, conforme a tu plan, conforme a tu voluntad. Y es en este espíritu, Señor, que nos disponemos a escucharte, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, vos estás en medio de ellos, Señor. Y en este lugar, Señor, somos más que 2 o 3. Por eso, Padre, invocamos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que se habilita un tiempo de luz, de revelación para cada uno de nosotros. Bendito seas, glorifícate, que nada opaque lo que hoy vos tenés para hablarnos, que nada impida que recibamos lo que hoy vos vas a soltar, lo que vos tenés para impartirnos. Glorifícate, Padre. Tú eres el Rey. Tú eres más grande y más poderoso que cualquier otro.
levantamos tu nombre y te damos gracias en este momento por tu presencia. Bendito seas. Amén. Amén. Gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios por esta posibilidad que tenemos de poder establecer esta palabra y que este material pueda llegar a cada hogar, ¿sí? Sobre cada uno de nosotros. Quizás a modo de volver a retomar lo que venimos hablando en la dirección que veníamos compartiendo, ¿sí? Más allá de que tuvimos un impas, ¿sí? Tuvimos ahí la semana anterior, no pudimos estar, pero sí a modo de volver a conectarnos en esa línea que venimos y aún animar, si aún vos estás mirando y no has podido revisar las demás sesiones de esta serie, o quizás es la primera vez que te conectás, te animamos a que puedas revisar en el canal las demás sesiones, ¿sí? que vienen siendo parte de esta serie de discípulos, porque sabemos que aún el Padre en cada una de ellas está activando y está moviéndose y está obrando conforme a lo que en este tiempo Él quiere hacer. Y sin lugar a dudas, si tenés este material delante tuyo es porque también lo quiere activar y lo quiere hacer en vos. Así que te animamos a que lo puedas revisar, a que puedas comer, puedas meditar y puedas tomarte un tiempo para hacer esto. Pero puntualmente, la última sesión, la quinta, hablamos acerca de lo que se originó a través del pecado, ¿sí? Y una de las cosas que decíamos es en qué nos diferenciamos nosotros de Adán. Y recordarás que la diferencia es que Adán pecó y como consecuencia de su pecado, de su desobediencia, de su transgresión, él heredó una simiente, si esa simiente de maldad que ya estaba. Pero nosotros no es que pecamos y heredamos esa simiente, sino que nosotros tomamos esa simiente caída de Adán y como consecuencia de esa sustancia pecamos, ¿sí? Mientras que Adán pecó y luego vino la simiente, nosotros heredamos la simiente y como consecuencia de esa simiente, ¿sí? Terminamos pecando. Y podíamos ver de forma muy clara lo que Pablo manifiesta en Romanos 7 y Romanos 8, ¿sí? Y veíamos cómo desde Romanos 7 lo que se exponía, lo que Pablo exponía, era la imposibilidad de la ley establecida en medio, ¿sí? de lo que el Padre quería establecer, dado a que desde la sustancia que Pablo la transmitía era ni más ni menos que desde esa simiente caída, era con la sustancia del Adán caído. Mientras que en Romanos 8 ya lo vemos a Pablo escribiendo, ¿sí? a través de Cristo, lo vemos a Pablo plantado en Cristo, desde Cristo bien arriba. ¿Sí? Así que aún esto lo podés volver a revisar si no te quedó claro, pero verdaderamente es lo que el Señor abrió, ¿sí? delante de nosotros y trajo luz y entendimiento para que realmente esto se pueda clarificar aún más. Y hoy, ¿sí? en lo que respecta a hoy, vamos a tratar de entender quizás con palabras simples algo que es complejo. Porque quizás que nosotros querramos entender a Dios, claro que es complejo. Siempre va a ser complejo que nosotros querramos entender a Dios. Pero hoy vamos a tratar con palabras simples de entender un poco, ¿sí? Y cuando digo de entender un poco me refiero a cómo hay tiempos y manifestaciones del plan de Dios. Esto que venimos hablando, que quizás nos pueden sonar algo raras, nos pueden sonar locas, sí, porque quizás son cosas que pasaron hace muchos años, pero que aún hoy en la actualidad no se manifestaron, ¿sí? Pero que son cosas que ya están declaradas como terminadas, ¿sí? Cosas hechas. Entonces, está declarado como hecho, pero todavía nosotros no lo vemos manifestado, no lo vemos materializado. Entonces, dentro de esto que te digo, podríamos poner
lo que hablamos la última sesión, esto que te mencioné recién, muy a las corridas, ¿sí? Pero que Dios nos hablaba acerca de lo que es no pecar, ¿sí? Esto breve que recién a modo de repaso te dije, tenía que ver con esto. Y podemos enganchar eso porque al entender lo que Cristo hizo, podemos realmente definir que en nosotros hay una simiente de verdad. A través de Cristo hay una simiente de justicia y también hay una simiente santa. Sin embargo, y por eso lo conecto a esto, todavía no se ve manifestada quizás esa santidad y esa justicia en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que podemos llamar proceso, ¿sí? Y entendemos que el proceso en el cual nos encontramos es justamente para que nosotros podamos ser conscientes de lo que ya fue hecho y conforme a lo que fue hecho podamos entrar en esa transición para que se pueda manifestar, para que lo podamos bajar, para que se pueda materializar. Por eso te decía que hoy vamos a tratar, ¿sí?, de forma práctica, al menos de mi parte, intento que sea así, de entender un poco mejor esto. Y obviamente que de acuerdo a esto encontramos en la palabra del Señor muchos pasajes, pero yo simplemente quiero hablar de una sola cosa, ¿sí? Y es que en el plan de Dios, ¿sí? Y escucha bien esto, en el plan de Dios hay cosas que ya están hechas, que están a la mano de nosotros, pero que todavía no están manifestadas, ¿sí? Hay cosas que ya están hechas dentro del plan de Dios, que ya están a la mano de nosotros, pero que todavía no están manifestadas. Y básicamente es eso lo que hoy vamos a aprender. Es eso lo que hoy el Señor quiere impartirnos, quiere abrir delante de nosotros y su Espíritu nos quiere enseñar. ¿Amén? Entonces, empezamos con un resumen del plan de Dios en pasajes bíblicos, ¿sí? Y es importante que miremos a Dios, pero no como un Dios que se fue sorprendiendo, ¿sí?, de lo mal que iban las cosas y por eso envió a Cristo. Porque muchas veces hemos creído esto, que Cristo fue un plan B, que Dios se desilusionó con su plan, ¿sí?, y por eso tuvo que salir a enmendarlo. Y esto no es así, sino que verdaderamente, de acuerdo a todo lo que venimos hablando, podamos entender cómo el mal era previo, ¿sí? El mal era previo aún a Adán, ¿sí? Y como el mal era previo aún a Adán, también el plan de Dios era previo. Entonces, el plan, claro que sí, era más antiguo que Adán. Por eso ahora cuando veamos el plan, cuando toquemos esto, cuando abramos esto delante de nosotros, al revisar esto, no lo veamos simplemente como que todo fue separado, como que todo fue alejado de Dios desde Adán, ¿sí? Porque como vimos, ya había separación desde antes. Ya Lucero se había separado de Dios y cuenta la palabra que él había arrastrado junto con él a muchos ángeles. Es decir, cuenta la palabra que Dios despoja a Lucero del monte y que Satanás arrastró con él a una tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, para que entendamos esto, el problema del pecado era previo al de Adán, ¿sí? Al que conocemos nosotros de Adán, al que revisamos sesiones pasadas de la desobediencia, de la transgresión. Y claro que no es que Dios quizás se sorprendió y dijo, uy, ahora este pecó, ¿qué voy a hacer? Tengo que elaborar quizás un plan redentivo. No. Y hoy vamos a intentar ver esto. El plan redentivo es más anterior que la caída de Adán. Es decir, Adán ya era parte del plan redentivo. Ahora bien, si nosotros ponemos en perspectiva esto, el objetivo en definitiva, ¿sí?, entendamos quizás o no entendamos los tiempos, el objetivo final del plan de Dios
es que todo lo que se separó, es que todo lo que murió, ¿sí? Recordá que muerte es igual a separación. Todo lo que se separó, todo lo que se alejó de Dios, vuelva a ser reunido nuevamente. Ese es el objetivo, en definitiva, de su plan. Ese es básicamente el plan. Por eso es importante que podamos, ¿sí?, afianzar, que podamos afirmar, que podamos ver esto de forma clara, ¿sí? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es reunir de nuevo todo aquello que se separó, que se apartó, que se alejó. ¿Amén? El plan de Dios es reunir de nuevo todo aquello que se separó, que se apartó y que se alejó de Él. Quizás alguno se podría preguntar, ¿y qué cosas se separaron? Y como hemos visto, el hombre se separó de sí mismo. Su espíritu, su alma y su cuerpo se separaron entre sí, ¿sí? El hombre dejó de ser uno a causa del pecado. También se separó de la mujer. Dejó de ser ayuda idónea. Y obviamente también se separó de la creación. Y si se separó de todo esto, obviamente también se separó previamente de Dios. ¿Sí? La creación se separó del hombre. Entonces podemos ver cómo a través de esto hay una cadena de separaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que se aleja de Dios se separa. Mientras que todo lo que se acerca a Dios se hace uno con Él. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él es uno. Esto lo veíamos el fin de semana pasado. Dios nos hablaba acerca de que Él es uno, ¿sí? Y todo lo que se aleja y todo lo que se separa de Dios, ¿sí?, obviamente no puede ser uno. Mientras todo lo que se acerca a Él es uno, porque Él es uno. Entonces es importante que podamos refrescar esto, que podamos recordar esto. Recordar que verdaderamente todo lo que se acerca a Dios, de una u otra forma, empieza a reunir, empieza a manifestar lo que Dios es. ¿Sí? Entonces, todo lo que comienza a efectuarse en esta dirección hace, ¿sí?, que si yo me acerco a Dios como Dios es justo, yo empiece a ser justo. Que todo lo que se acerca a Dios empiece a ser verdad. Que todo lo que se acerque a Dios empiece a ser vida. ¿Por qué? Porque se une, se reúne en Él. Mientras que lo que se aleja se disgrega, ¿sí? Como decíamos recién, se separa. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios en medio de esto que venimos hablando? Quiero que me acompañes a Efesios, capítulo 1, verso 7. Vamos a encontrar qué dice la palabra acerca del plan de Dios. Dice el versículo 7: en Él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos, conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9: dándoles a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? Versículo 9: dándoles a conocer el misterio de su voluntad. Por eso digo que acá está resumido el plan de Dios, porque Él nos dio a nosotros a conocer cuál es el misterio de su voluntad. Entonces, ahora se nos está revelando cuál es ese misterio de su voluntad. Sigue diciendo el versículo 9: según su complacencia que se propuso en sí mismo, ¿sí? Dándoles a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo. Y esto me lleva a lo siguiente: si nosotros recordamos que evangelio, sí, el evangelio quiere decir buena noticia, buenas nuevas, buena noticia, es una buena noticia donde el centro del evangelio no es el hombre,
Sí, y escuchá bien esto. El centro del Evangelio, como leímos acá, es en sí mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros hacemos un evangelio hombrecéntrico. ¿Sí? Escuchás bien, hombrecéntrico. Porque lo leemos desde nosotros y nos creemos que nosotros somos lo más importante del plan de Dios, de ese plan redentivo. Sí, y el plan redentivo decíamos que es reunir todas las cosas que se alejaron y se separaron de Él. Pero acá entendemos que el centro del evangelio es Dios que se propuso en sí mismo, por medio de Cristo, reunir todas las cosas. Amén, reunir todo. Entonces, espero que se entienda quién es el centro de esa buena noticia. Y si esto lo ponemos aún en un campo más claro, más profundo, primeramente, esta buena noticia es una buena noticia para Él. ¿Sí? Reunir todas las cosas en Cristo. Y esto que es primeramente una buena noticia para el Señor, ¿se transformará también en una buena noticia para nosotros? Y claro que sí. Si como recién te decía, nosotros estábamos separados de todo, estábamos alejados. Claro que cuando eso llega a mi vida, llega a tu vida, se transforma en una muy buena noticia para mí. Y gloria a Dios por eso. Pero también esto se transformará en una buena noticia para la creación. Claro que sí. ¿Por qué? Porque también la creación está aguardando, está esperando ese día de la manifestación. Y esto es tremendo. Versículo 10. Hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, ¿sí? Hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados. Y eso es lo que también vamos a tratar de ver hoy. Que hay tiempos señalados. Es decir, Dios no hace las cosas al azar, no hay azar en Dios. Hay voluntad y esa voluntad se transforma en un misterio. Pero ese misterio empieza a ser ofrecido según los tiempos, según la complacencia de su voluntad, como leíamos recién. Y acá entra un factor importantísimo, según la complacencia de su voluntad y también de la madurez de los actores de ese plan. Sí, escuchaste bien, de la madurez de los actores de ese plan. ¿Por qué? Porque los actores van madurando y en la maduración van dando lugar a lo que sigue. Y esto es tremendo porque iniciamos esta serie, discípulos, hablando de la importancia de madurar, de crecer, de poder llegar a esa estatura del varón perfecto. Y que aún, como describe el título de la misma, el discipulado, el ser un verdadero discípulo del Señor, tiene que ver con poder manifestar a Cristo, pero es imposible manifestar a Cristo si no hay madurez, si no crecemos, si no nos ubicamos en otro estadio. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos ver este hilo conductor, podemos ver este comportamiento del Señor, más allá de los tiempos, porque aún cuando nosotros vemos que Israel, ¿sí?, maduró, vino la ley, ¿sí? Cuando maduró y estuvo la ley, dio a Cristo, el Señor dio a Cristo. Cuando maduró con Cristo y Cristo fue a la cruz, murió y resucitó, dio lugar al Espíritu Santo y también dio lugar a la iglesia. Entonces podemos ver cómo la madurez va actuando como un dispensador del tiempo que sigue, del tiempo que viene, es decir, concede, adjudica el tiempo que sigue. Y ese tiempo que sigue es ni más ni menos el tiempo que está preparado de antemano. Es decir, no es casual. Son esas obras que el Padre ya preparó de antemano. No es que de repente, sí, dice, ay, mira, se terminó el tiempo, ¿ahora qué hago?
No. Sino que en el Señor, de acuerdo a lo que Él nos está hablando, conforme a esa revelación que Él está profundizando en nosotros, ya todo está hecho, ¿sí? Todo en Cristo está hecho. Solo hay que manifestarlo. Solamente es eso. Solamente hay que bajarlo. Solamente hay que materializarlo. Solamente hay que manifestarlo. Hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra en Él. Tremendo cómo termina el versículo 10. Hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados para volver a unir, ¿qué? Todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en Él. No es solamente las que están en los cielos, sino que también las que están en la tierra, en Él. Por eso volvemos a remarcar que la salvación quizás es más grande que lo que está en la tierra. ¿Por qué? Porque como vemos en este pasaje, abarca también a lo que está en el cielo. Por eso que no tiene que ver con que el plan sea hombrecéntrico, porque a veces creemos que se trata de nosotros y que solamente abarca las cosas de la tierra, pero acá entendemos que también abarca las cosas de los cielos. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Sí, amén. Gloria a Dios por esto. Entonces, si nosotros, sí, para poder clarificar esto, hacemos un repaso hasta acá, podemos decir que el plan de Dios es reunir todo lo que se separó de Él, ¿sí? Es poder tomar dimensión de esa separación, mucho más grande quizás que lo que hemos entendido para alguno de nosotros hasta acá, hasta hoy. Porque como recién veíamos, abarca cosas de la tierra, pero también incluye cosas de los cielos. Entonces, de algunas tendremos cierto grado de entendimiento y de luz, pero de otras que son reconciliables con Él, quizás no. Y esto es bueno que quede así. Si nosotros nos ponemos a meditar un poco, es bueno que esto quede así y no cerrarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿sí? La iglesia, vos, yo, nosotros, esas piedras vivas, seguiremos madurando. Y conforme a la madurez, la iglesia seguirá recibiendo revelación. Y esa revelación que seguirá recibiendo es ni más ni menos para su gloria, para que venga la manifestación de lo hecho y esa manifestación lo glorifique a Él. Amén. ¿Sí? Por eso que cuando nosotros hablamos de tiempo y manifestación, vamos a ver cómo quizás se nos desdibuja un poco esa mentalidad cronológica que nosotros tenemos. Porque esa mentalidad cronológica, entendamos que nace desde un Adán caído, ¿sí? Y de una dispensación del tiempo que cuando nosotros vamos al Génesis aparece recién en el día 4, ¿sí? Cuando cuenta la palabra del Señor que fueron creadas las lumbreras. Entonces, hasta el día 4, o sea, antes, los tiempos eran día y noche, pero era por la luz de Cristo y también la noche era por las tinieblas. Y antes del día 4, nosotros no sabemos cuál era la cronología en cuanto a la medición del tiempo. ¿Y por qué te digo esto? Porque quizás si nosotros queremos entender, ¿sí?, la Biblia
solo desde un punto de vista cronológico, quizás del antes, del después, ¿sí?, del ahora, vamos a no entender muchos pasajes. ¿Por qué? Porque no todos se pueden entender así. Es decir, yo puedo entender que cronológicamente Abraham estuvo antes que nosotros, ¿sí? Eso lo podemos entender. Pero yo no puedo entender cómo Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso no lo puedo entender. Pero eso es lo que dice la Biblia. Lo leíamos la semana anterior. Esto dice la palabra de Dios. Pero ahí ya a mí se me complica. Por eso te decía que si queremos ver la Biblia solo desde un punto de vista cronológico, podemos administrar quizás muchas verdades, pero quizás no podríamos entender pasajes como Eclesiastés capítulo 3. ¿Sí? Y obviamente que este pasaje de Eclesiastés capítulo 3 da para otra charla. Así que te animo a que si después querés revisar este capítulo, vas a entender un poco mejor esto que te digo. Pero quizás para enfocarnos, si nosotros podemos y logramos en este momento, en este día, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, entender lo que voy a tratar de explicar ahora, vamos a poder entender todo lo que Dios quiere decirnos. No solamente hoy, sino también la semana que viene, porque lo vamos a tener que hacer en 2 sesiones. Y esto que vamos a entender, lo vamos a ver ahí en pantalla para que nos pueda ayudar un poquito más, para que se pueda clarificar. Y tiene que ver con tiempo y manifestación. Ahí podrás ver que aparece tiempo y manifestación y dice lo hecho, lo consumado y lo manifestado. Es decir, Dios tiene cosas hechas, las hizo Él en un momento, sí, lo hecho. Ese es un primer tiempo, si lo tuviéramos que definir. Luego tiene cosas que las consuma para determinado lugar en determinado tiempo. Lo consumado sería un segundo tiempo, es decir, eso que Él hizo lo pone a disposición. Y hay otro tiempo, que sería el tercer tiempo, que es cuando eso que está puesto a disposición se materializa, se manifiesta. Como ahí lo ves en tu placa. Y quiero ahora que prestes atención a esto, ¿sí? Mientras sale la placa de pantalla, ¿sí? Que puedas estar atento, porque para poder clarificar esto, quiero ponerte un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que a mí me ayudó aún a entender esto de una forma más práctica y fue más claro poder atraparlo. El ejemplo que quiero poner es el ejemplo de una fábrica, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo de fábricas de galletitas. En una fábrica de galletitas, obviamente, se elaboran las galletitas. Es decir, se hace la galletita. Ahora, ¿esa galletita que se hace en esa fábrica está disponible para mí? No. Pero sí podemos coincidir en que está hecho, porque la galletita ya fue elaborada. Ahora, llega un momento donde a esa fábrica llega un camión, carga las galletitas y ese camión va directo al supermercado y deja ahí estas galletitas. Entonces, Dios en la eternidad, en esa fábrica eterna, hizo todo. Es decir, no hay nada que no haya hecho. Por eso dice de Jesús que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él y por medio de Él. No hay de lo que no fue hecho por Él. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo, fue hecho por Él. Y es interesante que no dice Él hará, no, sino que dice Él hizo. Ya está, ya pasó, ya hizo todo. Dios en esa fábrica eterna, ya está todo hecho. Ahora, que esté todo hecho no implica
que eso que ya está hecho esté disponible para mí. Entonces, volviendo al ejemplo, en la fábrica de galletitas, la galletita ya está hecha. Pero tiene que venir un tiempo en donde sea puesto a disponibilidad. ¿Sí? Entonces el viajante viene y trae esas galletitas al supermercado. Ese viajante es Cristo bajando a la tierra. ¿Sí? Y la tierra es el supermercado. Y diciendo, bueno, mira, todo lo que ya fue hecho, ahora está puesto a disposición. Ahora está disponible. Es Cristo bajando a la tierra y diciendo, consumado es. Consumado es. ¿Y qué es consumado es? ¿Qué quiere decir consumado es? Quiere decir que se consuma acá en la tierra lo que yo ya hice en la eternidad. Eso es lo que estaba manifestando, eso es lo que estaba transmitiendo Cristo, lo que fue hecho en la eternidad. Por eso hay un momento, hay un tiempo de consumación, de ponerlo a disposición en el mundo como Cristo lo hizo. Y es decir, esto fue tan impactante que el mundo entendió tan bien esto, que a partir de esa disponibilidad que estableció Cristo, dijo, este es el año cero. ¡Pum! ¿Sí? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Cristo se expresó con un consumado es. Y en esa consumación terminó todo lo que ya había terminado previamente, antes, en la eternidad. Es decir, toda la plenitud de lo que ya había hecho fue ahora puesto a disponibilidad en la tierra. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, cuenta la palabra que Él llevó la muerte y llevó todas nuestras enfermedades. Cuenta que llevó el pecado. Cuenta que llevó todas las esclavitudes. Cuenta que venció a todos los enemigos. Todo fue puesto ahí, en ese momento. Ahora, lo cual esto no quiere decir que esté manifestado. Es decir, todo lo que ya fue hecho no quiere decir que esté manifestado. ¿Sí? Por eso necesitamos este tercer tiempo, que viene a ser la manifestación, en este ejemplo que te ponía, de esa galletita en mí. Si volvemos a este ejemplo de la fábrica, es que yo vaya al súper y tome esa galletita, ¿sí? Encima en este supermercado, las galletitas son gratuitas, son gratis. Entonces, las tome y haga que esas galletitas se manifiesten en mí. Es decir, las como. Recién ahí yo puedo hacer manifiesta esa galletita en mi vida cuando la tomo, cuando la como. ¿Y por qué te hago este ejemplo? ¿Por qué te hago este paralelo? Porque si nosotros tratamos de captar, de atrapar hoy ese tiempo y esa manifestación, quiero decirte de parte de Dios que Dios tiene los mismos tiempos, su fábrica eterna. Todo el poder de su fábrica se puso, ¿sí?, de manifiesto a través de Jesucristo. Y vino Jesús y dijo, listo, se abrió el súper, ahora pueden ir. Antes no podían llegar, antes no podían estar ahí, ahora pueden llegar. Yo se los concedí, lo habilité, lo puse a disposición. Pero ahora depende de vos, ahora depende de mí, ahora depende de nosotros. Esa actitud mía de ir y de permanecer en ese lugar, para que todo aquello que ya, ¿sí?, que ya fue hecho, que ya fue puesto a disponibilidad de mí, se haga real en mi vida. Y gloria a Dios por esto, se haga real, se materialice, se manifieste. Y esto es lo que veníamos hablando, lo que veníamos transitando en las últimas sesiones. Si ya está puesta en mí la simiente de Cristo,
la simiente de verdad, la simiente de justicia, ya no hay pecado. Y eso lo sabemos conceptualmente, vos lo sabés, yo lo sé. Ahora la pregunta es, ¿vos lo estás manifestando en tu vida? ¿Vos estás comiendo de eso? Ahora, no comiendo como en este ejemplo de una galletita. ¿Vos estás comiendo de Cristo? ¿Comés como Cristo comió del Padre? Porque si vamos a la palabra de Dios, también encontramos que dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, es hacer la voluntad del que me envió. Y si yo hiciera lo mismo con Cristo, ¿sí? Si mi comida y mi bebida fueran todo el tiempo hacer la voluntad de Cristo Jesús, la voluntad del Espíritu que habita, que mora en mí, probablemente yo lo manifestaría. No sé si aún 100%, pero sí creo que estaría mucho más cerca de poder manifestar todo lo que ya Cristo consumó en la cruz. Entonces, yo puedo tener enfrente toda la consumación de Cristo, ¿sí? Esto que Él ya hizo, pero no manifestarlo en mi vida. Es decir, una cosa no asegura la otra. Que Cristo ya haya consumado todo, no necesariamente significa que eso esté materializado, esté manifestado en mí. ¿Sí? Es como si yo estuviera afuera del supermercado mendigando por comida, cuando en realidad, como te decía, tengo la entrada habilitada y gratuitamente puedo tomar de esas galletitas, ¿sí? Que vinieron a la fábrica y que se pusieron a disposición, estaban disponibles para mí. ¿Y cuál es el punto? El punto es que a veces nosotros hacemos eso, ¿sí? Vivimos como mendigos, cuando en realidad toda la plenitud de Cristo ya está disponible para nosotros. Toda la plenitud de Cristo ya está disponible para vos, amado hermano. Sí, amén. Espero que lo puedas atrapar, que lo puedas estar agarrando en tu espíritu. Porque si entendiste esto, entendiste todo lo que viene ahora. Y lo que viene ahora son gráficos y también algunos pasajes que vamos a revisar para que podamos confirmar y podamos argumentar todo esto que te estoy diciendo, todo esto que se está soltando, que es ni más ni menos que la palabra del Señor, que es ni más ni menos que traer luz de los diseños del Señor, para que aún en medio de exponer la verdad y la luz, todo antidiseño sea removido de nuestras vidas, toda estructura sea quitada, sea arrancada de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Amén? Ahí va a aparecer un gráfico de tiempo y manifestación, donde esto que te venía diciendo lo podés ver ahí en un gráfico, ¿sí? Lo hecho, que luego se consumó en la tierra, ¿sí? En el hombre, y cómo el hombre lo manifiesta, ¿sí? Entonces, para poder clarificar esto, lo hecho es esa raya de color celeste que ves ahí en tu pantalla, que tiene flecha para atrás y para adelante. Esto quiere representar el ámbito eterno, ¿sí? La eternidad. Ese lugar donde absolutamente todo fue hecho. Todo lo hecho fue hecho por Él ahí, en esa fábrica eterna, antes de toda manifestación en la tierra. También, como podés ver, la tierra es eso ahí de color amarillo. Ahí está lo hecho, y lo hecho fue consumado por Cristo en la tierra mediante la cruz. Es decir, Él trajo todo el bagaje de lo hecho y dijo, lo habilito para este tiempo, lo habilito para la tierra. Entonces, eso empieza a manifestarse primeramente en el hombre. Por eso verás cómo el hombre ahí tiene a Cristo, esa cruz que representa lo que consumó Cristo.
Es decir, el hombre empieza a ser redimido a través de Cristo, empieza a ser reconciliado, porque automáticamente ahí el hombre se transforma en un corredentor juntamente con Cristo. ¿Y por qué se transforma en un corredentor? Porque hay cosas que les corresponden al hombre, hay cosas que nos corresponden a nosotros. Por eso hay acá en el gráfico al menos 3 cosas que salen del hombre, ¿sí? Como podrás ver, y que dicen ahí: las potestades, la creación y otros hombres, ¿sí? Las potestades, la creación y otros hombres. Vamos a hacerlo más claro todavía. Es decir, yo, Marcelo, soy ese hombre del gráfico, que fui redimido por la sangre de Cristo. Pero automáticamente, después de ser redimido por la sangre de Cristo, yo tengo tarea para hacer. Y esa tarea que tengo para hacer es predicarle a otros hombres. ¿Para qué? Para que también conozcan la verdad. Tengo que predicarle a las potestades en los lugares celestiales, para que también conozcan la verdad. Y en la tierra, en la creación, todas las criaturas están esperando la manifestación de los hijos para que esa cruz llegue al destino final. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuál es el destino final? Como para remarcar aún más puntual esto, decíamos que es que todo sea reunido, que todo lo que se alejó, que todo lo que se separó vuelva nuevamente a ser reunido. Y claro que no es solamente el hombre. Algo que debemos aprender, y es importante que en esta noche quede en claro, que cada uno de nosotros lo pueda ver claramente, es que no termina en mi redención, ¿sí? No termina la redención en mí, sino que esa redención empieza en mí. Y a través de que esa redención empieza en mí, nosotros podamos ganar todo lo que se separó del Padre. Y es así como funciona. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a memoria, vamos a recordar que muchas de las cosas que se separaron de Dios fue por responsabilidad del hombre, por desobediencia, por transgresión. Por ejemplo, la creación. ¿Sí? Espero que se entienda. Espero que a través de ver este cuadrito puedas estar teniendo entendimiento y claridad de lo que estamos hablando. Ahora vamos a ver algunos pasajes que también nos hablan de lo hecho, que nos van a dar a nosotros el entendimiento de ver que muchas cosas que Dios dice ya fueron hechas mucho antes de que nosotros tengamos acceso, que fue previo, que fue de antemano. Y esto también que vamos a ver tiene que cambiar. Tiene que cambiar nuestra manera de vernos a nosotros en ese plan redentivo. Y aún tiene que cambiar nuestra manera de orar, nuestra manera de posicionarnos. Y te voy a dar un ejemplo. Sí, algo que quizás me tocó a mí, pero que lo abro para también compartirlo con vos. Si quizás yo digo: Señor, habilitame la puerta que sigue en esto que quiero hacer. Nosotros vamos a poder ver ahora con claridad que hay obras preparadas para nosotros de antemano. Entonces, yo no tengo que orar por algo, ¿sí?, en futuro, cuando en realidad es pasado. Y eso es todo lo consumado, es todo lo que Cristo ya consumó, es todo lo que Cristo ya hizo. Y te decía esto del ejemplo porque una de las cosas que nos menciona la palabra del Señor acerca de lo hecho es que Cristo llevó nuestras enfermedades. ¿Sí? ¿Amén? Él ya lo hizo. ¿Y cómo voy a orar yo diciendo quizás: Señor, saname? Sí, como muchas veces lo hemos hecho: Señor, saname, cuando Él ya
Cuenta la palabra de Dios, consumó eso, Él ya llevó nuestras enfermedades. ¿Cómo voy a decir, Señor, saname? Porque quizás si pudiéramos tener una camarita ahí con Jesús, Jesús nos va a mirar y nos va a decir, no, para un poco, yo ya hice eso, yo ya lo hice. Ahora fíjate vos cómo haces para manifestarlo, fíjate vos cómo haces para bajarlo, para materializarlo. Es decir, yo ya dejé la galletita en el supermercado, sería en el ejemplo de la fábrica. Otro viaje no hago, yo ya lo efectué, yo ya lo hice. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Espero que sí. Señor, dame unas galletitas. No. Ya están todas en el súper. Son gratis. Por eso te decía que tiene que cambiar nuestra mentalidad, quizás de nuestra identidad y de todo el bagaje de lo que tenemos y quizás de cómo administramos lo que ya tenemos. Y si nosotros somos conscientes de esto, déjame decirte que sinceramente ya no hay mucho que pedir. ¿Por qué? Porque mucho de lo que pedimos, Él ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. Y es por eso que quiero que podamos ver algunos pasajes para poder reforzar esto. Que no quede en un concepto, que no quede en una idea, sino que podamos ver que esto es verdad, que esto es vida, que esta palabra que se abre pueda establecer eso. Acompáñame a Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis 13, versículo 8 dice: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito, que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Sí? Voy a volver a repetirlo. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito, que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue inmolado? Desde el principio del mundo. Es decir, acá vemos que la palabra es clara y dice que el Cordero fue inmolado desde el principio. Entonces, no fue inmolado en la cruz, es decir, no fue inmolado en el año cero nuestro. Sí, también. Pero aún esto es más profundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os heredaron, no con cosas corruptibles, como plata y el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El 20, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. Sí, repito, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. ¡Wow! Amén. Escogido antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. ¿Cuándo había sido designado Jesús para esto? Acá lo vemos aún mucho más claro. Dios lo había hecho desde antes que Él creara el mundo. O sea, no fue después de Adán que Dios pensó en Jesús. Ya lo había destinado, ya estaba pensado. Pero dice, manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Y ahí, acá, se ve claramente que hubo una dispensación del tiempo, es decir, hubo un periodo de tiempo que Jesús, por eso, no podía haber llegado antes. Porque por amor de la madurez de algunos tuvo que llegar en el momento donde todos estaban maduros para que llegara Cristo. ¿Sí?
Entonces ya estaba disponible, ya estaba listo, ya estaba preparado ese corderito. Entonces Dios estaba en el cielo esperando que se cumpliera el tiempo. Pero que se cumpliera el tiempo no cronológicamente, no el tiempo cronológico, sino el tiempo de la madurez. El tiempo de la madurez. Amén. Es como si vos tuvieras algo guardado, ¿sí? Algo para regalarle a tu hijo, pero que vos no estás esperando que él cumpla determinada edad, sino que vos estás esperando que él tenga la capacidad de administrar eso que vos le querés regalar. ¿Sí? Entonces, cuando se cumple el tiempo, él dice, es el tiempo, y habilita a Cristo. Están los dos tiempos. Está el tiempo desde antes de la temporalidad, pero luego Dios cómo va revisando esto. Es decir, luego Dios cómo va revisando la temporalidad. La va revisando en función de la madurez. ¿Para qué? Para la manifestación. Dios, ¿sí? Dios revisa la temporalidad en función de la madurez para la manifestación. Por eso no es un capricho el que hablemos de madurez, por eso no es un capricho el que hablemos de crecer, el que nos sintamos desafiados como casa a crecer, a madurar, porque sin crecimiento, sin madurez, no hay manifestación. No hay posibilidades de alcanzar esa estatura, esa medida. Hay una medida. Hay un parámetro y tenemos que ir transicionando, avanzando, creciendo, madurando para que lo que ya fue hecho, para que lo que ya fue consumado se manifieste, se materialice. Porque esto fue exactamente lo que le pasó a Jesús, fue exactamente cómo Jesús se manejó en la tierra. Es decir, Jesús en la tierra se manifestó y se manejó de una forma profética. Porque él, al escuchar algunas cosas, sabía que se estaban habilitando tiempos para algo. Él escuchaba algo y sabía que se estaba habilitando un tiempo para algo. ¿Y qué quiere decir esto? No es que él venía con un calendario, con una agenda que decía, bueno, hoy miércoles 17 de noviembre voy a hacer tal cosa. No había un calendario de fechas, sino que había un calendario de eventos. Por eso cuando vamos a la palabra de Dios y Él nos dice, reconozcan los últimos tiempos, nos habla de eventos. Sí, cuando vamos a la palabra y Él nos dice, reconozcan los últimos tiempos, nos habla de eventos, no nos habla de fechas. Por eso, bendito sea nuestro Padre. Y sea en este día para nosotros la luz del Señor, para que verdaderamente, hermanos amados, podamos entender cómo se maneja el cielo. El cielo se maneja por madurez de tiempos y de cosas que deben ocurrir. Amén. El cielo se maneja por madurez de tiempos y de cosas que deben ocurrir. Entonces, tiempo de Israel en Egipto, hasta que Israel maduró. Luego el tiempo del desierto. ¿Cuándo es el tiempo cronológico de Israel en el desierto? Lo que le lleve a Israel madurar. Pueden ser 20 días o pueden ser 40 años. Lo que le lleve madurar. ¿Por qué? Porque como recién veíamos, para Dios tiempo es sucesión de eventos que van a ocurrir. Para Dios tiempo es sucesión de eventos que van a ocurrir. No es el paso de la cronología. Y espero que se pueda estar entendiendo. Entonces, Él tiene todo hecho. Es decir, no hay nada que no haya sido hecho. ¿Y cuándo se manifiesta eso que Él ya hizo? Cuando se manifiesta la madurez.
Cuando se manifiesta la madurez y la madurez le dice a eso que ya está hecho, es el tiempo de que vengas. Es el tiempo de que bajes. Es el tiempo de que te materialices. Es el tiempo de la manifestación. Y es por eso que al mirar esto parece una contradicción cuando en la palabra del Señor encontramos ese pasaje que dice: nadie sabe ni el día ni la hora, pero ustedes estén atentos a esto. Pero no es que me está diciendo que nadie sabe. Claro, porque no es una cuestión de fechas, es una cuestión de madurez, es una cuestión de crecimiento. Por eso es que esto que estamos hablando, tan poderoso, tan tremendo en esta noche, depende de nosotros. ¿Sí? Depende de nosotros aún cuando habla de la madurez de los frutos. Porque aún cuando vamos a la palabra dice que los que permanecen en mí, esos van a dar el fruto. Y el fruto es ni más ni menos que el de la madurez. Entonces, ¿en qué por lo menos sí depende de nosotros? En permanecer en Él. Sí, en permanecer en Él. Porque dice que los que permanecen en Él son los que van a llevar fruto. Es decir, si yo no permanezco, si yo me alejo de Él, ¿sí?, el tiempo que venía ganando en la madurez del fruto se me pierde. ¿Por qué? Porque dejo de permanecer. Y espero que también puedas ver esto. Cuando yo me alejo, cuando yo me separo, cuando yo me enfrío, ¿sí?, el tiempo que venía ganando en ese desarrollo de madurez, de fruto, se me pierde. ¿Por qué? Porque dejo de permanecer. Y la condición es permanecer. El que permanece. Quizás con esto entendés ahora, porque a veces hay áreas o cosas que no fructifican, que no nos encuentran con madurez, porque todo lo que permanece en Él lleva fruto. Es decir, todos los que permanecen van dando el ciclo del fruto que habilita lo que sigue, lo que viene, lo que Dios quiere hacer. Y cuando yo me separo de Él, dejo de entrar en ese circuito de eternidad, salgo de Él y quedo a expensas de la inmadurez, lo contrario a la madurez. Por eso, si yo me propongo permanecer, yo puedo estar seguro de que estoy yendo al tiempo de la madurez de lo que Dios espera de mí. Es decir, cuando yo me alejo, empiezo a perder tiempo. Cuando vos te alejás, empezás a perder tiempo cronológico. ¿Sí? A veces uno dice: perdí un año, se me fue un año. Dios me había hablado, me había dicho algo y yo no cambié, no hice esto, no sé, se me pasó el tiempo, se me pasaron los años. Pero para Dios no es pérdida de tiempo cronológico. Para vos y para mí sí es pérdida de tiempo cronológico, pero para Dios no es pérdida de tiempo cronológico, porque Él dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Él en cronología sigue esperando que se cumpla el tiempo que sigue. Y es por eso que es responsabilidad nuestra, porque nosotros en esto tenemos una participación activa. ¿Y cuál es esa participación activa? Permaneciendo en esa eternidad. Permaneciendo en comunión, permaneciendo en contacto, atento, no alejándome. ¿Y eso qué me garantiza? Me garantiza seguir creciendo, seguir desarrollándome. Gloria a Dios, gloria al Padre en esta noche. Estos dos pasajes que leímos recién, Apocalipsis y Primera de Pedro, son de Jesús, ¿sí? Pero ahora los que vamos a leer son para nosotros. A ver, es decir, son cosas ya hechas de nosotros, ¿sí? De nosotros. Por eso en esta noche también oro en el nombre de Jesús, para que Él pueda traer luz en esta hora y que cada uno de nosotros pueda entender el poder que hay en estas palabras que vamos a soltar. En el nombre de Jesús, ¿sí? Amén. El hombre sale de la temporalidad cuando está en Él
Porque como dice la palabra dice que ahora estamos juntamente con Él, sentado en los lugares celestiales. Y ese es un don que ya tenemos, hermanos, es algo que ya tenemos. No dice, estarán sentados en lugares celestiales. No, dice, están sentados. Entonces nosotros en Cristo, para poder clarificarlo, somos ese nexo que puede caminar la tierra, pero que también puede tocar los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros nos permite abarcar esos dos lugares. Es decir, tenemos un rol bien específico y bien claro en este plan redentivo, en este tremendo plan redentivo. Y también, esto es mucho más claro cuando nosotros, ¿sí?, somos entendidos en la medida en que nosotros sepamos las cosas que ya se nos han concedido, que vos puedas saber que ya te fue concedido. Por eso te decía, es tremendo entender la potencia de las verdades que estamos viendo. Esto es poderoso, porque a veces nosotros vivimos mendigando tiempo, esclavos del tiempo, con temor al paso del tiempo. Y nosotros trascendemos a eso. Nosotros estamos por encima de eso en Cristo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Y si te quedaba alguna duda, acá vuelve a decir que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso anda a reaccionar, ¿sí? Anda a pensar, que Dios va a reaccionar a lo que va sucediendo, que Dios va reaccionando a lo que va pasando. No, Él nunca reaccionó. Ya todo lo tenía predestinado, ya todo lo tenía preparado de antemano. Es decir, Dios tenía todo armado, Dios tenía todo pensado. Él no reacciona. No podemos pensar así. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó. ¿Cuándo? ¿Sí? Creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó. ¿Cuándo? De antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Entonces, esto también es otra gran verdad. No hay ninguna otra obra que vos tengas que pensar, hermano, que vos tengas que improvisar. No hay ninguna otra obra que vos tengas que hacer en la tierra, ¿sí?, que no sea las que están guardadas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fueron hechas de antemano junto con cuando Dios te pensó, con cuando Cristo te encontró, cuando fuiste encontrado en Cristo. Amén. Amén. Entonces nosotros tampoco tenemos que andar quizás a tientas, viendo de alguna u otra manera cuáles son las obras que podemos hacer. Porque esas obras ya están pensadas para vos, porque esas obras ya fueron pensadas para mí, porque esas obras ya de antemano fueron ideadas para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Algo que venimos hablando últimamente con mucho énfasis. Tengo que unirme a la persona del Espíritu Santo. Tengo que conectarme a esa realidad del Espíritu y decirle, Señor, mostrame claramente cuáles son esas obras que fueron preparadas de antemano para mí, para que las puedas caminar.
para que yo las pueda caminar. Solo necesito caminarlas. Ya están preparadas. Móstrame cuáles son. Así puedo andar en ellas. ¿Pero cómo? ¿No es que las tengo que hacer yo? No, porque todo fue hecho por Él. Y no hay nada que fue hecho que no fue hecho por Él. Porque todo Él ya lo hizo. Amén. 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 Entonces, ¿no tengo que tener buenos sueños para Dios? No, rotundamente no. Si los sueños que vos hoy tenés no son los sueños de Dios implantados en tu vida, esos sueños no tienen nada que ver con Dios ni con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Él no necesita buenos sueños. Es decir, Dios no necesita buenos sueños, Dios no necesita buenas ideas, Dios no necesita buenas intenciones. ¿Qué necesita Dios? Dios necesita hijos obedientes que mueran a sus propios deseos y que nazcan al Espíritu Santo, a toda voluntad de Dios, escrita de ellos desde antes de la fundación del mundo. Y digo amén, y lo tomo y lo declaro. Eso es lo que Dios necesita. Eso es lo que Dios está esperando. Hijos como el Hijo. Hijos como Cristo, que solo caminen comiendo para hacer su voluntad, comiendo Padre, comiendo Cristo, comiéndolo y hacer su voluntad todo el tiempo en todo. Todo el tiempo en todo, comiendo Padre, comiendo Hijo, comiendo Espíritu, comiendo su voluntad, comiendo esas obras que fueron preparadas de antemano, eso que fue hecho, eso que fue consumado. ¿Para qué? Para que se pueda manifestar, para que se pueda materializar. Hermanos, no vamos a inventar nada nuevo. Ya está todo hecho, ya todo fue hecho. Y es interesante que podamos, en esto que venimos diciendo, en estas últimas palabras, que podamos recordar que el evento espiritual más poderoso sobre la tierra no es místico, es una realidad. El evento más poderoso, ¿sí?, en cuanto a lo espiritual, no es algo místico, ¿sí?, es algo real. Y ese evento, ¿sí?, ese acto, el acto espiritual más grande es la obediencia. El acto espiritual más grande es la obediencia. Ese fue el acto de Jesús. Fue el acto de Jesús para deshacer todas las obras del enemigo, para deshacer las obras de Adán. Como decía la palabra, por la desobediencia de uno, pero ahora también por la obediencia de uno. Ese uno es Cristo Jesús. ¿Cuál fue el acto espiritual de Jesús? La obediencia. La obediencia. Entonces, en esta noche, mi hermano, mi hermana, ¿vos querés ser espiritual? Obedecé. Sé obediente. No es más espiritual hablar en lenguas que obedecer. El reino de los cielos, como te decía, no es mística, es realidad. Por eso nos dice, por sus frutos los conoceréis. Te vuelvo a repetir, ¿querés ser espiritual? Obedecé. Seamos obedientes. Si todo ya está hecho, hasta las obras que tenemos que caminar están predestinadas, fueron hechas. Tenemos que obedecer. Amén. Primera de Corintios 2:7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuál? La escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Qué interesante, ¿sí? Predestinó antes de los siglos. Es decir, práctico para nosotros hoy. Si nosotros hoy en algún punto, si quizás para alguno de nosotros hoy estamos hablando de algún misterio y decimos, mira, un misterio, eso que estamos diciendo ni siquiera es fruto de que lo hayamos planificado para hoy. Y escuchá bien esto. Esta sabiduría estaba predestinada desde antes de los siglos para nosotros hoy. Estaba predestinada. Por eso cada vez que un misterio nos es revelado y que podemos hablar un nivel mayor, ¿sí? Un nivel de sabiduría mayor, es porque ya estaba preparada esa sabiduría desde antes de los siglos para nosotros. Ya fue hecho. Amén. Ya fue hecho, ya lo hizo. Gloria a Dios. Por eso espero en esta noche que con estos pasajes que acabamos de leer nos pueda quedar claro esto. Si vamos a la palabra de Dios, hay muchísimos pasajes que hablan de cosas hechas. Esto que vimos habla de lo hecho, ¿sí? Tiempo y manifestación, ¿sí? Tenía 3 lugares: lo hecho, lo consumado y lo manifestado. Estuvimos mirando hasta acá lo hecho. Y lo hecho justamente es la obra de Cristo en la cruz. Es eso que Él ya hizo. Por eso, para no ir más en conceptos ni enredar a nadie, creo que es un buen momento para dejar acá la enseñanza hoy. ¿Sí? Para que podamos meditar, nos tomemos esta semana para meditar. Si tenés que volver a revisar este material, es importante que puedas leer cada pasaje, que puedas ir revisar con tus notas los gráficos. Y si Dios nos permite, vamos a concluir la semana que viene, ¿sí? Vamos a ver que eso que Cristo ya hizo, lo hecho que vimos hoy en esa cruz, Él lo consumó en la tierra. Y también vamos a ver eso que ya se consumó en la tierra, cómo se manifiesta, para que podamos cerrar el cuadro, para que realmente nos pueda quedar claro esto que Dios nos quiere impartir, esto que el Padre nos quiere enseñar. ¿Sí? Sé que el Espíritu de Dios nos está hablando, sé que hay cosas que quizás tu espíritu ya las absorbió, pero ahí estás luchando en tu mente. Tené paz, ¿sí? Tené paz. Lo que hayas atrapado, deja que el Espíritu de Dios lo riegue y que pueda empezar a dar fruto. Lo que no entendiste, no te apresures, sino tómate tiempo delante del Padre, volvé a releerlo. Si no podés solo o sola, están los grupos pequeños para que te puedas apoyar en tu líder, en algún hermano. Si cualquier pregunta, cualquier duda, no te quedes con nada en el tintero. Somos cuerpo, somos uno, necesitamos oír, pero al mismo tiempo necesitamos ver lo mismo. Y si el Padre en este tiempo nos está trayendo luz para que podamos entender cómo funciona el cielo y que aún desde esa perspectiva de madurez, en esa sucesión de eventos podamos ir transicionando para que Dios siga enviando lo siguiente conforme a lo que Él ya hizo y predestinó, es importante que lo puedas ver, que lo puedas atrapar, que lo puedas entender, pero no como conocimiento, que realmente se pueda abrir en tu espíritu y que esa capacidad de luz del Espíritu Santo de Dios nos permita vivir esto
nos permita entender la dimensión de lo que se está soltando para que eso pueda traer sobre nosotros una nueva perspectiva y una nueva dimensión de la importancia de crecer, de madurar, de obedecer, de ser uno con Él, de ser uno los unos con los otros. Gloria a Dios en esta noche. A medida que voy soltando esto, esa fuerza, esa potencia del Espíritu me vuelve a ministrar. Se vuelven a afianzar esas verdades en mi vida. Y esa es la facultad que tiene el Espíritu, porque sus palabras son vida. No es teoría, no son conceptos, no son ideologías, no es doctrina de hombre. Es Cristo, es su doctrina, es el evangelio del reino. Es lo que ya fue establecido y el Padre lo abre para este tiempo. El tiempo de la madurez, el tiempo de atrapar lo consumado, lo que ya fue hecho, lo que se consumó, se ejecutó en la tierra, para que podamos de ahora en más manifestarlo y bajarlo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en esta noche. Cerrá tus ojos ahí. Señor, esta palabra que se ha soltado, declaro que cae en buena tierra y que ahora esta palabra irrumpe para confrontar todo antidiseño, toda estructura, todo pensamiento de hombre. En esta hora tú, Padre, lo arrancas sobre nuestras vidas. Lo quitas, Señor. Todo rudimento, toda fortaleza, Padre, tú la derrumbas en el nombre de Cristo Jesús. Y en este momento es ese espíritu de vida que abre esto, no desde una forma compleja o no como una utopía, algo imposible de alcanzar, sino todo lo contrario, en esa esencia de vida que vuelve a amanecernos en una dimensión de entendimiento, en una conciencia de saber quiénes somos y lo que ya fue hecho. Porque solo así vamos a ser una iglesia, vamos a ser hijos entendidos de los tiempos, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, sabiendo para qué estamos. Dejando de deambular, dejando, Señor, de muchas veces perder para nosotros tiempo cronológico por falta de desarrollo, por falta de crecimiento, no por falta de oportunidades, porque aún, Señor, esta casa, soy testigo, es una casa que abunda de tu palabra. Pero de la misma manera que lo que ya fue puesto a disposición no garantiza que yo lo pueda manifestar, de la misma manera que una palabra caiga por tierra vacía o dé fruto, eche raíces, depende también de nosotros, depende de nuestras decisiones. Por eso, Padre, seguimos rompiendo toda barrera de incredulidad, seguimos confrontando toda oposición de orgullo, de altivez, de justificación en el nombre de Cristo Jesús. Y nos rendimos ante tu Espíritu, declaramos que somos dependientes de Él, que sin Él no podemos, que no somos el centro, que vos sos el centro. Y que aún en este tiempo, con la guía, con la dirección, con la dependencia de la voz de tu Espíritu y el poder y la potencia que actúan en Él, hay verdades que se abren. Lo hecho comienza a tomar dimensión en nuestro entendimiento. Nuestro espíritu asimila lo que tu Espíritu habla. Y esto comienza a transicionar en el alma, en el cuerpo, conforme al tiempo que estamos, conforme a la madurez, conforme a los eventos, a los sucesos, para la honra y la gloria tuya. Espíritu de Dios, establece tu vida, establece tu luz, que podamos comer de esta verdad en este día. Imparto esto, suelto esto, no solamente a cada hermano, a cada persona que está escuchando desde su hogar, sino que también esto lo suelto a las potestades, lo suelto a todo lo creado, a toda criatura, porque todo, absolutamente todo, necesita reconocer tu voz. Necesitamos recibir la prédica del evangelio correcto y que esa luz venga a volver a unir
a restaurar lo que se separó. Todo antidiseño, todo diseño contrario a este de tu plan redentivo, lo expulso en el nombre de Cristo Jesús, con sus argumentos, y declaro que esta palabra viva ahora comienza a producir en cada uno de nosotros. Te despido en esta hora en la paz del Espíritu Santo de Dios, pero aún te animo a que te quedes ahí un instante más, permitiéndole al Espíritu de Dios que te hable, que te impulse, que te ministre, que te levante, que abra de forma personal esta verdad, esta revelación delante tuyo. Permanece un instante más ahí delante de Él. Te damos la gloria, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Te doy gracias en esta noche.